Muy bien, pues vamos a entonces hacer una oración para empezar. Inclinamos nuestro rostro y Señor Padre bendito, nuevamente te damos la gloria y la honra, Señor Padre bendito, por los siglos de los siglos, Señor mío. Te quiero dar gracias en esta noche, Padre bendito, por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor Padre bendito. Tú sabes el interés que tenemos y las ganas de seguir aprendiendo, Señor Padre bendito. No nos cuesta más trabajo, a otros aprenden rápido, pero bueno, Señor Padre bendito, andamos en tu camino, Señor Padre bendito, y tú nos vas dando la sabiduría, la inteligencia para poder ir entendiendo tu palabra, Señor mío. Gracias, Señor Padre bendito, por esta noche. Gracias por este alimento espiritual que nos vas a regalar, Señor mío, para que podamos estar constantes, Señor Padre bendito, en tu palabra. En esta noche también quiero pedirte, Padre bendito, que bendigas a Armandito, Señor Padre bendito, que va a dar el estudio, Señor mío. Gracias por su disposición de querer dar y participar en tu palabra, Señor Padre bendito. Tú le das la sabiduría y la inteligencia para que él pueda explicarnos, Señor Padre bendito, y a nosotros darnos también entendimiento, Señor mío, que quites toda barrera para que podamos nosotros entender, Señor Padre, tu palabra, Señor mío. Te pido por los que no se han integrado, que tú facilites la situación para que ellos puedan estar presentes, Señor Padre bendito. Si no, cuídalos donde quiera que estén, Señor Padre bendito, bendícelos, Señor mío. Gracias, Señor Padre bendito, te damos la gloria y la honra a ti nuevamente, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Gracias, bien. Pues, time is yours, Armandito. Armandito, ¿sí escucha o no? Ah, sí. Oye, mira, empezamos? sí, mira, como yo andaba en la idea que me tocaba a mí hoy enseñar, quise poner un video de 5 minutos nada más para recordar lo que hemos visto y ya arrancas tú, Armandito, ¿cómo ves? Para Sí, ver cómo no, claro que sí. la memoria, ¿no? Sí. Adelante. A ver, déjame ver. Ustedes me dicen cuando ya les llegue la imagen. Ya. Listo. Ahora no le hallo aquí como. Acá está. Año 408, el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo según la anchura de la casa, y su ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también aposentos junto a las paredes de la casa y a su alrededor, todo lo cual se apoyaba en la casa con vigas de cedro. El aposento de abajo tenía 5 codos de ancho, y el de en medio 6 codos de ancho, y el tercero 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho paredes escalonadas alrededor de la casa para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al aposento de en medio, y de allí al tercero. Y la casa, esto es, la parte delantera interior, tenía 40 codos. Y el lugar santísimo tenía 20 codos de largo y 20 de ancho y 20 de altura. E hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Y puso los querubines en medio del lugar santísimo, los cuales tenían extendidas sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y talló todas las paredes de la casa alrededor con grabados de figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Recubrió, pues, de oro toda la casa hasta terminarla. Y a la entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo, y el dintel y los postes tenían 5 esquinas. Igualmente hizo para la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Y las 2 puertas eran de madera de ciprés,
y las 2 hojas de una puerta eran plegadizas, y las 2 hojas de la otra puerta también eran plegadizas. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y recubrió de oro laminado los grabados. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, el altar de oro y la mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, y 5 candeleros de oro purísimo al lado derecho y otros 5 al lado izquierdo, delante del lugar santísimo, con las flores y las lámparas y las tenazas de oro. Y erigió estas columnas en el pórtico del templo. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y cuando hubo alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas un tallado en forma de lirios. Y así se acabó la obra de las columnas. Hizo asimismo un mar de bronce fundido de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, y su altura era de 5 codos. Y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, y 3 miraban al occidente, y 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Y el grosor del mar era de un palmo, y su borde era labrado como el borde de un cáliz de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, y de bueyes, y de querubines. Y cada basa tenía 4 ruedas de bronce, y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas al lado derecho de la casa, y las otras 5 al lado izquierdo, y asentó el mar al lado derecho de la casa, hacia el sureste. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Estamos de vuelta. Brendis, buenas noches, bienvenida. Hola, Brenda. Esto que vimos nada más es para reubicarnos nuevamente la construcción del templo. ¿Sí? Ya está, esta majestuosa obra ya está terminada. Increíble obra. Pero ahora falta lo más importante. ¿Va a ser del agrado de Dios? ¿Sí? Dios va a quedar complacido con esta obra. Dios va a manifestar su presencia en ese templo. Justamente hoy es de lo que se va a hablar, de la dedicación de esta majestuosa obra al Señor. Porque ¿de qué serviría tanta majestuosidad si Dios no estaba en ella? Y de esto nos va a platicar Armandito. Así que Armandito, ole torero. Va por usted. Va por usted. Vamos por oreja y rabo. Adelante, Bueno, Armandito. Ahí buenas cualquier noches. cosa que te atores, ahí vamos entrándote de espontáneos. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya vimos en ese video cómo se terminó el templo. Se dice que se terminó en 7 años y medio. Estaba leyendo en la Biblia de MacArthur un comentario que dice que se terminó en el mes en el 8º mes, pero Salomón lo hizo el propósito de que se iniciara o que se hiciera la iniciación del templo a 11 meses después, para que coincidiera en el mes séptimo, que es el mes de los tabernáculos, el mes donde se celebra la fiesta de los tabernáculos. Y además menciona que se iba a festejar un jubileo. Entonces iba a haber una asamblea por parte de todo Israel. Salomón va a reunir a todos los jefes de las familias y vamos a ver ahorita cómo este capítulo está un poco largo, pero lo vamos a hacer un poco más. Esperemos que no sea tan aburrido. Claro que no, porque es muy interesante, pero lo vamos a hacer un poco más breve. Ahí, con la ayuda de Juan Carlos, nos echan la mano cuando me atore. Pero bueno, empezamos con el capítulo, en el versículo 1 del capítulo 8. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus
y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. Bueno, como ya habíamos comentado, Salomón toma la iniciativa de mandar la invitación a todos los jefes de cada familia, de las 12 tribus, pero luego se lo van a realizar en el mes Etanim, el mes séptimo, donde se conmemoran la fiesta de los tabernáculos, porque hay una simple y sencilla razón. En la fiesta de los tabernáculos, o el día que se festejaban los tabernáculos, se conmemoraba los años en que Israel anduvo vagando por el desierto, y era apropiado edificar el templo durante esa fiesta, puesto que ahora un santuario permanente representaba el final de la peregrinación de Israel. Por ese motivo fue que Salomón tuvo a bien celebrarlo en esas fechas. Entonces, están los ancianos de las 12 tribus, los jefes, los militares, todo el pueblo de Israel para celebrarlo. Y nos dice aquí también que vinieron todos los ancianos y los sacerdotes tomaron el arca. Versículo 4. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios usados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Aquí hacemos un paréntesis. Bueno, vemos que por mandato divino, los sacerdotes también tomaron la iniciativa de ir por el arca. El arca sabemos que estaba en la ciudad de David, al suroeste de Jerusalén, en el monte Sión. Iba a ser trasladada al norte, al templo que ya estaba en el monte Moriah. Y sabemos todos que en el monte Moriah fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ahí fue donde se construyó el templo. Bueno, los sacerdotes se encargan... Una pausa, hermanito. O sea, el arca nada más la trasladaron de un monte al otro monte. Sí. ¿Sí? Donde estaba originalmente, del monte Sión al monte Moriah. Geográficamente uno está enfrente del otro. Y nada más para ir aterrizando esto, Armandito, nada más. Ya está terminado el templo, pero lo primero que tienen que hacer es traer el arca. Como dijiste tú, el arca estaba en el monte Sión, en una tienda de campaña que hizo David, ¿te acuerdan? En el tabernáculo. Ahora la pregunta es, ¿por qué todo lo que hicieron candelabros, fuentes de bronce, todo fue nuevo? ¿Por qué no hicieron una arca nueva? No sé si leyeron, ¿por qué? El arca tenía que ser la misma. ¿Por qué? A ver, porque lo primero que tenían que hacer era traer el arca. Sin el arca, de nada servía tanta belleza y tanto oro. ¿Por qué tenían que traer el arca? Bueno, la mayoría de los utensilios eran nuevos. La mayoría, bueno, los candelabros, las mesas de las propiciaciones, todo eso era nuevo. Lo único que no era nuevo era el arca. El arca venía siendo el trono de Dios para el templo. Y bueno, la pregunta no sabría decirte por qué no lo hicieron nuevo. El arca representaba la presencia de Dios, ¿no? Porque el arca era la presencia de Dios. Todo lo demás podían volverlo a hacer, pero el arca simbolizaba la mismísima presencia de Dios. Tenía que ser la misma forzosamente. Yo llegué a leer que sí, exactamente. El templo sin el arca era como un cuerpo sin alma, porque no tenía la presencia de Dios. Exactamente. Y comentábamos, los sacerdotes se encargan de traer el arca. Los levitas llevaron los
los utensilios que estaban en la casa de David, pero los sacerdotes se encargaron. ¿Por qué? Porque era la última vez que se iba a transportar el arca de un lugar a otro. Entonces, era conveniente que los sacerdotes lo llevaran, así como la orden, que les dieron la orden a los sacerdotes cuando cargaron el arca alrededor de las murallas de Jericó. En esta ocasión también los sacerdotes llevaron el arca y lo llevaron precisamente hasta el lugar santísimo del templo. Y bueno, vemos, nos dice aquí que durante el transcurso de un lugar a otro, todo el pueblo de Israel estaba con una algarabía. Nos menciona que, dice que había júbilo en el pueblo. Estaban alabando al Señor con panderos, con música, con panderos, con flautas, con címbalos. Y Salomón presidía esa celebración como lo había presidido su padre David. Así es. ¿Algún otro comentario sobre ese? En conclusión, ya está listo el templo. Lo primero que hay que hacer es traer el arca. Ya nos platicaste cómo la trajeron, quiénes la trajeron, por qué era importante que la trajeran. Ahora, ¿qué sigue, Armandito? Bueno, ahora sí, en el versículo 6, dice, los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de madera, que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejan ver desde más afuera. Y así quedaron hasta hoy. Eso es también importante esto. El versículo 9, en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en el monte Oreb, desde Oreb, en el desierto de Sinaí, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Aquí hacemos otra pausa. Bueno, al momento que los sacerdotes llevaron el arca, la llevaron hasta el lugar santísimo, y también se nos dice que fue la última vez que los sacerdotes entraron a ese lugar santísimo, antes de la llegada de la presencia de la gloria de Dios. Una vez llegando a la presencia de la gloria de Dios, ningún sacerdote podía entrar más que el sumo sacerdote, a menos que fuera por pena de muerte. Si llegaban a pisar ese lugar santísimo, les iba a causar la muerte. Entonces, antes de que se manifestara la gloria de Dios, los sacerdotes pudieron entrar a colocar el arca, y se dice que los dejaron junto con las varas un poco salidas. Nos menciona aquí también que desde el lugar santo se alcanzaban a ver las varas, pero no se alcanzaban a ver de ningún otro lugar. Entonces, al momento que salen los sacerdotes, se manifestó la gloria de Dios por medio de la nube, que vamos a ver más adelante, donde nos va a comentar también. Y los sacerdotes pues tuvieron un tremendo pavor, porque no sabían, pues nunca lo habían visto ellos, ¿no? Nunca les había tocado ver la manifestación de la gloria de Dios. Ahorita lo vamos a ver en los siguientes versículos. El 10 dice aquí, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para mirar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón a Jehová, ha dicho que él habitará en la oscuridad, y yo he edificado la casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la generación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Aquí hacemos otra pausa también.
bueno, se manifiesta la gloria de Dios, lo que es el Shekinah, se le llama Shekinah, pero en esta ocasión se manifestó por medio de la nube, una nube densa y oscura. Los sacerdotes pues, tuvieron temor y Salomón, pues lo que hace es calmar a los sacerdotes, ¿no? Les dice que eh, Dios reconoce el santuario y lo acepta como casa para su presencia, ¿no? Para el arca. Dice aquí, Dios reconoce benévolamente lo que se ha llevado a cabo del testimonio de su aceptación. Los sacerdotes pudieron llegar al lugar santísimo mientras la gloria de Dios no había cubierto el lugar. Pero desde el momento en que Dios manifestó allí su gloria, nadie bajo pena de muerte podía acercarse al arca, excepto el sumo sacerdote, y eso en el gran día de la expiación. Por eso fue que únicamente cuando los sacerdotes habían salido de allí, tomó posesión del lugar el Shekinah, en la nube que cubrió no solo el lugar santísimo, sino también el templo entero. La manifestación de la gloria de Dios provocó que en el pueblo un sentimiento de santo pavor, y a lo que ahora lo que ahora veían confirmaba su creencia en lo que habían leído en los libros de Moisés, concerniente a la gloria en que Dios se había aparecido a sus antepasados. Salomón calma a los sacerdotes y le dice que esa es la presencia de Dios, que no deben tener ningún temor. Y luego de que calmó a los sacerdotes, también se manifestó con el pueblo, igual calmándolos. Les dijo Shalom, Shalom que quiere decir paz, Shalom Lachem, paz a vosotros, que quiere decir. Porque pues también ellos no habían visto la presencia de Dios, no se habían manifestado, ni no se había manifestado porque pues en primera la desobediencia del pueblo, en segunda los traslados consecutivos de un lugar a otro no permitían que se manifestara la gloria de Dios, como se había manifestado con Moisés cuando la primera vez, cuando hizo el tabernáculo. Y en esta ocasión le agrada al Señor el templo y se manifiesta. Es una manera de decir que sí estaba conforme, ¿no? Que estaba a gusto con lo que habían hecho. Ya que Salomón los apacigua, los calma, les empieza a hablar precisamente de todas las maravillas que ha hecho Jehová, que ha hecho Dios por ellos. Y también se va a referir a su padre David. Bueno, estamos aquí sabíamos que era en el versículo 14, en el versículo 15. A ver, si me permites, entonces nada más Sí. para ir sistematizando un poquito esto. Entonces, Sí. el templo está terminado. La primera cosa que sucede en el capítulo 8 es que la necesidad de traer el arca. Ya vimos por qué era necesario. Segunda cosa, hay que poner el arca en el lugar indicado. No podía quedarse en el atrio ni en el lugar santo, tenía que estar en donde debe de estar, que era el lugar santísimo. Lugar santísimo. Lo que llama la atención es que dice que las varas, ¿se acuerdan que el arca la transportaban con 2 varas de madera cubiertas de oro? Que sobresalían de los aros. como que de lo largo se metían un poquito al lugar santo. Y en algunos comentarios dicen que como se iba a llenar todo eso de humo, de la nube oscura, esas varas iban a servir de guía para que el sumo sacerdote al puro tacto sintiera las varas y pudiera llegar hasta eso leí yo, no sé si hayan leído algo ustedes, ¿sí? Y otra cosa que menciona, pero la Biblia no dice, no da explicación, es que el arca ya nada más contenía las tablas de Moisés. Sí. ¿Qué pasó con el maná y con la vara de Aarón? No nos dice qué pasó, pero por lo que nos dice aquí ya no estaban. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No lo sabemos, pero aquí menciona que ya nada más estaban las puras tablas de Moisés, ¿no? Y la tercera cosa que sucede es, bueno, ¿esto lo está aprobando Dios o no lo está aprobando?
Sí. Pues sabemos que sí lo está probando Dios porque manifiesta su gloria por medio de esa nube, ¿qué nos recuerda esa nube? Cuando estaban en el desierto, ¿no? Que los tapaba de día, les cubría el sol y de noche les daba luz. Exactamente. Esa columna de humo, esa nube, los protegía del sol quemador de día. La nube representaba cómo Dios iba cuidando a su pueblo. Ellos iban pagando, cualquiera diría, ¿quién podría sobrevivir en el desierto a un sol quemante? Bueno, Dios en forma de, eso es lo que se llama una teofanía. Si no es que Dios sea una nube, pero se manifestó visiblemente por medio de una nube y les daba sombra a su pueblo. Y de noche esa era una columna de humo que los iba guiando para que pudieran avanzar de día y de noche. ¿Sí? Entonces, De fuego, ¿verdad? Si se manifestaba a través del fuego en las noches para alumbrarlos. exactamente. Entonces, esa nube recordaba cuando se llena el templo de humo, bueno, la nube está oscura, recordaba que era la misma presencia de Dios. O sea, en otras palabras, Dios estaba satisfecho con ese templo, lo aceptaba como su casa para morar, ¿no? Entonces llevamos hasta aquí 3 puntos. Primero, la necesidad de traer el arca. Segundo, la necesidad de colocarla en el lugar correcto. Tercero, la manifestación de la aprobación de Dios por medio de la nube. Y bueno, hasta ahí vamos ahorita. Ahora sí, síguele, Armandito. Sí, sí se dice, incluso en el desierto, se dice que cuando la nube se detenía y bajaba, era sinónimo de que tenían que detenerse los de Israel y acampar ahí el tiempo necesario. Cuando la nube se subía y empezaba a caminar, tenían que seguir. Es correcto. Y en este caso en el templo, pues bajó para manifestarse. Sí, efectivamente se me había pasado comentar que en el arca nada más habían las 2 tablas de la ley de Moisés. Porque la vara de Aarón y la vasija que contenía el maná habían desaparecido. Parece que los filisteos o algunos otros enemigos se la llevaron. Y esto porque la vara de Moisés y el maná no estaban dentro del arca, sino estaban enfrente. Y como no estaban dentro, posiblemente alguien por descuido las tomó y se perdieron. ¿Pero eso dónde lo leíste? Aquí dice aquí, dice aquí que hasta el día de hoy indica que esa parte de Reyes, escrita antes de que el templo fuera destruido en el 586, dice aquí, también las 2 tablas de piedra de la ley de Moisés que había puesto en el arca todavía estaban ahí. Servían para recordar a Israel que la nación todavía estaba sujeta a las bendiciones y responsabilidades del pacto mosaico. El maná y la vara de Aarón que reverdeció se habían preservado en el arca por muchos años, pero ya no se encontraban ahí. Tal vez los filisteos u otro enemigo las sacaron. Es que O quizá por el hecho de haber estado enfrente del tabernáculo y no en el arca, hizo que Salomón los metiera en esta última o en algún tiempo después y luego desaparecieron. No se sabe exactamente qué pasó. Como dice el peje, yo tengo otros datos. Ya tengo otros datos exactamente. Yo leí que llegó una excursión de mexicanos, llegaron ahí y misteriosamente se desaparecieron. ¿Tú crees? Sí, sí. Cambiaron de dueño. Todo se les pega. Lo leí en el comentario de Juan Carlos Lule MacArthur. No es cierto, adelante, hermano. Está muy bueno, sí. Que no nos echen la culpa a nosotros. Síguele, hermanito, vamos bien. Bien, nos quedamos en el capítulo 15, ¿verdad? Versículo 15. Y dijo, bendito sea Jehová, eso ya se refiere a Salomón. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido diciendo, dice, desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo de Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviere mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo de Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, ¿cuánto haber tenido en tu corazón de edificar casa a mi nombre?
bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. El 20. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y en el 21, y he puesto en ella lugar para el arca, en el cual está el pacto de Jehová que hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Hasta aquí hacemos otro paréntesis. Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, precisamente nombrándoles o diciéndoles el por qué se había, a toda la congregación más bien, por qué se había edificado el templo. Menciona precisamente que su padre David había sido el de la idea de la construcción del templo, incluso tenía los deseos de hacerlo, de construirlo, pero el Señor le dijo que no, que él lo había escogido para ser rey de Israel, pero no para que construyera su templo. El templo lo iba a construir su hijo, en este caso Salomón, y él está manifestándose, precisamente Salomón le está dando gracias a Dios y alabándolo porque ha cumplido su promesa. Le ha dado el privilegio o el honor de él haberle construido el templo. Esto se lo está refiriendo a toda la congregación. ¿Ah? Todo esto lo manifestó delante de él. Más adelante, en los siguientes versículos, vamos a ver Armandito, sí, perdón. pero ya ves que le había dicho que él no lo iba a construir David, pero ¿por qué razón? Porque era un hombre de batalla, ¿no? Exactamente, tenía las manos ensangrentadas Ok. porque había sido precisamente un hombre de batalla. Muy bien, Entonces, hermano. ese es el motivo por el cual no dejó el Señor que construyera David el templo. Y en Ok. esta ocasión ya llevaban un buen tiempo en la paz de Dios, la paz que Dios les había brindado al pueblo de Israel, porque no había guerras. Y de esa es alguna manera una bendición para el pueblo de Israel, el que no tuvieran guerras, porque Oye, y creció también todo lo que, en su apogeo. y en todas las guerras que tuvo, digo, bueno, no, nada más para mencionar un comentario de toda la fortuna que había juntado David, ¿no? Para la construcción, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, exactamente. David hizo todo lo posible, juntó dinero, juntó, pues, Oro. empezaban Oro. a ver ahí ya los trabajos forzados a través de esclavos para poder tener la idea de construirla, pero pues no se le hizo. La voluntad de Dios fuera que se hiciera cuando ya no hubiera guerras, en este caso cuando hubiera paz en el pueblo de Israel. Todavía, de esto lo que estamos leyendo, precisamente es prácticamente viene siendo la era de oro, se le puede llamar así, del pueblo de Israel en esos momentos, hasta esos momentos todavía, porque todavía no había desviaciones que más adelante vamos a ver en los siguientes capítulos. Estaban en paz, estaban bendecidos y tenían el privilegio de haber construido el templo y de honrar precisamente, de honrar al Señor. ¿Me permites, Armandito? Sí, adelante. Ahorita que mencionas de la época de oro de Israel, esa época de paz, es un cuadro del reinado mesiánico de nuestro Señor, ¿no? Que va a ser un reinado de paz, o sea, guardando sus proporciones, obviamente, pero Sí. ilustra más o menos lo que va a ser un reino de abundancia, de paz, de justicia y todo, ¿no? Repito, guardando sus debidas proporciones. En cambio, el reinado de David, que se caracterizó por luchas, guerras, sangre, es un cuadro de lo que estamos viviendo ahorita nosotros, de luchas, guerras, etcétera. Pero ya vendrá un día en que vendremos al reinado de Salomón. Salomón. Más bien del reino de Jesucristo. Sí, o sea, por eso es un cuadro, ¿no? Un cuadro así. Sí, exactamente. Sí.
Y precisamente nombrábamos la era de oro de Israel, porque tenían todos los privilegios, todas las bendiciones de Dios. Lástima que después se desviaron y vino la decaída, Y la decadencia. no han vuelto a vivir Israel esa época, No. ni la vivirán hasta que regrese Jesús. Bueno. Versículo 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. Dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba de los cielos, ni abajo de la tierra, que guardas el pacto de la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano, lo has cumplido, como sucede en este día. Bueno, hasta aquí hacemos otro paréntesis. Aquí vamos a ver que Salomón va a hacer una oración. Va a hacer una oración y en la cual, pues, se dice que esto no se lo dejó a ningún sacerdote o a algún profeta. Salomón mismo fue el que tuvo la iniciativa de hacer la oración para hacer las peticiones al Señor. Y se dice que fue cosa buena porque eso quería decir que sabían orar y dirigirse al Señor sin necesitar ¿cómo se le puede decir? Un texto escrito para guiarse. Simplemente todo lo que salía de su corazón, como debe ser toda oración. Y empezaba la oración haciendo alabanzas al Señor, a Dios, glorificándolo, diciéndole que Él es el Dios bendito, es el Dios todopoderoso, y que además, pues, Él iba a manifestarse. El deseo de Salomón era que el Señor, la presencia de Dios, se mantuviera en el templo por todo el tiempo. ¿Cómo se le puede decir? Para siempre. Que esta palabra quiere decir tanto como sea posible, ¿no? Y dándoles, pero diciéndoles al pueblo que siempre y cuando fueran obedientes, obedecieran los mandamientos, obedecieran la ley de Moisés y no se desviaran. Pero pues por desgraciadamente, más tarde, ni Salomón pudo cumplir esa promesa. Pero aquí vamos a ver que Salomón manda una oración muy larga, es un poco larga, de aquí del 22 al 53, pero vamos a tratar de resumir ahorita un poco más. Bueno, entonces, nada más para ir resumiendo, Armandito, y no nos gane el tiempo. Entonces, nuevamente, el capítulo comienza con que el templo está terminado y lo primero que hay que hacer es traer el arca. Segunda cosa que hay que hacer, poner el arca en el lugar indicado. Tercera cosa, que Dios manifieste su gloria en señal de que le agrada. Después de esto, ¿qué pasa? Salomón habla con Dios. Y después, ¿qué pasa de eso? Salomón bendice al pueblo, ¿sí? Y en sexto, lo que nos acabas de mencionar es que le recuerda a Dios el pacto que hizo con David. Y ese pacto incluía que nunca le iba a faltar un heredero a David que estuviera sentado en el trono. ¿Eso se cumplió o no se cumplió? Sí se cumplió. Pues, a ver. Bueno, se cumplió con Salomón. Ajá. Pero a raíz del hijo de Salomón, Jeroboam, algo así, ahí se rompió toda la promesa, se interrumpió prácticamente. A ver, Brandy, estás alzando la mano. Falta que se cumpla, ¿no? Con la presencia del Señor Jesucristo, Sí. que Él es la promesa del pacto. Sí, claro, eso se va a cumplir definitivamente con Jesús, pero ¿por qué dejó? Actualmente hay un
descendiente de David sentado en el trono, no lo hay. ¿Por qué? ¿Por qué? El mismo texto nos lo dice. Porque Dios les dijo, no le va a faltar heredero que esté sentado en el trono, siempre y cuando me obedezcan. Como dijiste tú, ni Salomón obedeció, el pueblo tampoco. No. Era un pacto condicional eso de que se mantuviera un heredero de David sentado en el trono. Salomón no cumplió, falló, el pueblo falló. Entonces, eso se va a retomar hasta, como dijo Brendis, que regrese el Señor Jesús a sentarse en el trono de David. Y entonces ahora sí viene el pliego petitorio de oraciones de David, que es larguísimo, pero como dices tú, lo vas a sentir. Salomón. Perdón, Salomón. ¿Cómo dije yo? David. ¿Cómo es? David dijiste y es Salomón. Ah, tonto de mí. No, para nada. Bueno, les vamos a leer del 25 al 53. Dice, ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden, aquí está la, Ajá. Condición. con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor de la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento, haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieran a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en el lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, perdón, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre la tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Y si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, y si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habitaren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hicieren cualquier hombre y todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga de su corazón y extendiera sus manos en esta casa. ¿Quieres que continúe yo leyendo, Armandito? Por favor. Sí, porque te está ganando la tos. Perdón. Y no te preocupes. Versículo 39. Tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces,
porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. 40. Para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. 41. Asimismo, el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueran cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de lo que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubiera llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y a todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia, los que los hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Creo que me pasé, hermanito, pero bueno. Llegué hasta el 53. Adelante. Tu micrófono, Armandito. Micrófono, hermanito. Sí, perdón. Bueno, aquí ya vemos cómo el rey procedió a presentar sus peticiones a Dios e interceder por el pueblo. En esta oración se aprecian 9 peticiones. Entonces vamos a sintetizar. Primero, la presencia de Dios y su protección, que es del versículo 25 al 30. Dice, Salomón pidió al Todopoderoso que siguieran siendo fiel a sus promesas hechas a David y que continuara oyendo la oración de su pueblo. Claro que ni los cielos, ni ningún otro templo, ni ningún templo pueden contener al Dios omnipresente. Los cielos son el lugar de su morada. Sin embargo, a pesar de su grandeza, a él le interesa la oración de sus hijos. En segundo lugar, pide perdón por sus ofensas. Este es en el versículo 31 y 32. Salomón pidió a Dios que juzgara con rectitud las disputas interpersonales entre los israelitas. En tercer lugar, pide perdón de los pecados que habían causado la derrota en la batalla. Es en el 33 y 34. El rey pidió al Señor que perdonara a su pueblo cuando confesara sus pecados causantes de su derrota en combate. En cuarto lugar, pide perdón por los pecados que habían causado la sequía. Esto en el 35 y 36. Dice que también pidió que perdonara al pueblo si confesaba los pecados que habían provocado que el cielo se cerrara y no lloviera. En quinto lugar, perdón por los pecados que habían provocado las demás calamidades. Esto es del 37 al 40, que son, las calamidades fueron el hambre, la pestilencia, el tizoncillo, que no, la verdad no sé qué, lo anduve buscando, pero algunas palabras no las encontré. Añublo, la langosta, pues sabes qué es, el pulgón, y los enemigos, plaga o enfermedad. Esto
estos eran los medios que Dios usaba para castigar al pueblo, a su pueblo pecador. Nuevamente el rey le suplicó al Altísimo que perdonara a los que se arrepintieran de sus pecados, causantes de tales calamidades. Salomón reafirmó que el conocimiento de Dios que tiene de las motivaciones, o sea, el corazón de su pueblo. En Una sexto pausa, lugar, Armandito, dame una perdón. pausa, Armandito. Es que ahorita comentaste de que en la Reina Valera dice, en el 37, si en la tierra hubiera hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, esas palabras, primera vez que las escucho en mi vida. Sencilla. Entonces no sabía, pero si te vas a la versión del pescador, que es una paráfrasis muy buena, entonces ahí En dice, esa no la vi, perdón. Nada más vi, andaba buscando en... Sí, no revisé en el pescador. aquí es donde ayudan las paráfrasis. Dice, Ah, mira, ese me pasó. 37, si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, lo que indica que el tizoncillo y ¿cuál es el otro? El añublo, Añublo. son plagas de insectos, ¿sí? No dice, o ataques de langostas, bueno, con esto las langostas. Pudiera ser el gorgojo. Sí, cualquier placa de insectos, sí. Y luego aquí menciona Pulgón. el pulgón, y aquí lo traduce como orugas. Entonces, eso es lo que, por eso les voy a tener una paráfrasis, porque cuando no le entiendes algo, a ver, vete a la paráfrasis que ya nos abre un poco más el entendimiento. No me acordé en revisar la Biblia del Y pescador. tienes la Biblia del pescador, Armandito, y tienes MacArthur, y tienes todo, Armandito. Y me fue. Oye, Papo, y aquí más adelante dice, ¿no? Creo que nos da la respuesta ahorita con lo que leíste, que dice, punto y coma, cualquier plaga o enfermedad que sea, ¿no? Da la respuesta también, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, estos nombres que Plaga. nuevos, tizoncillo y añublo, y el pulgón, bueno, ya sabes que son plagas, y el pulgón se refiere a orugas, de acuerdo a esta traducción. Pero no te preocupes, hermanito. Adelante. Bueno. Entonces seguimos con el pliego petitorio de oraciones. Y en el sexto lugar, pide misericordia para los extranjeros temerosos de Dios. Esto lo vimos en el versículo 41 al 43. Dice que Salomón intercedió por los no israelitas que creían en Jehová y orarían a él. Al escucharlos, Dios haría que su fama se divulgara por todo el mundo. En séptimo lugar, la victoria en la guerra. Esto en los 44 y 45. Salomón pidió al Creador que sostuviera a su pueblo cuando orara en tiempos de peligro físico por la guerra. En el octavo lugar, restauración después del cautiverio. Aquí está muy interesante esto porque dice que parece que el rey tuvo una inspiración profética en cuanto al destino del pueblo. De hecho, fueron llevados en cautiverio por sus pecados contra Dios, pero oraron pidiendo perdón y fueron restaurados a su tierra. Siglos después, Daniel oró hacia Jerusalén cuando estuvo en Babilonia. Esto lo vimos en Daniel 6:10. Y por último, en el noveno lugar, hay una petición, dice que a atender a toda oración, del 52-53. Salomón resumió sus peticiones al pedir al Padre Celestial que atendiera a su pueblo en todo aquello por lo cual lo invocare. Todas estas calamidades estaban descritas en Deuteronomio como maldiciones sobre Israel cuando rompieran el pacto. En toda su oración, Salomón le pidió a Dios, que había sido fiel a sus promesas en el pasado, que continuara haciéndolo y que siguiera siendo misericordioso para con su pueblo, su heredad escogida, en el futuro. Si confesaban y se alejaban del pecado, el Señor iba a escuchar sus oraciones, las oraciones de su pueblo. Pues vemos cómo las peticiones de Salomón, esto lo hizo de rodillas y con los brazos extendidos. Es una buena señal, porque así es como se debe de orar, de rodillas, ¿verdad? Y pidiendo y aclamando al Señor, bueno, mirando hacia arriba. Déjame decirte una cosa nada más. En la Biblia, cuando nos vamos a analizar
cómo ora la gente, vas a encontrar versículos donde el que está orando está sentado orando. Hay otras ocasiones en que está postrado sobre su rostro en la tierra orando. Hay otras veces que como aquí que se encuentran de rodillas orando. Hay otras ocasiones en que se encuentran de pie, viendo hacia el cielo y las manos levantadas orando. O sea, hay varias posturas para orar. Lo que importa es la postura del corazón. Más que la postura física, es la postura del corazón, ¿no? Entonces, en este caso aquí Salomón, y era válido, pero te digo, en la Biblia encontramos varias posturas, porque finalmente lo que importa es la postura del corazón, no tanto la postura física, porque uno puede estar hincado y todo y estar en pecado y sus oraciones no están pasando del techo, ¿no? Entonces, vamos bien, Armandito. Entonces, el pliego petitorial, algo iba a comentar yo ahorita, pero ya se me fue, a ver si me regresa la idea, pero bueno, continúa, Armando. Ah, ya me acordé. Entonces, básicamente, el templo, si te das cuenta, era una casa de oración. Sí. Una casa. Ese era el objetivo del templo de Salomón. Salomón ora pidiendo y para que todo el pueblo se animara a cualquier petición que trajeran, fuera escuchada por el Señor, ¿no? Entonces, el templo básicamente era casa de oración, donde cada quien podía llevar sus peticiones. Hoy en día, pues las peticiones no necesitas ir a un X lugar para poner tus peticiones delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos acceso directo como vimos en la predicación del domingo pasado, hermanito, te acuerdas, uno de los beneficios de la justificación es acceso a Dios, como dice Romanos 5, ¿no? Tenemos acceso a Dios por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora ya no necesitas ir al templo, mucho más a Jerusalén para que Dios te escuche. Tu cuerpo es el templo del Señor y tienes acceso directo a nuestro Señor. Y además es omnipresente porque está en todos lados. Here, there and everywhere, exactamente. Amén. ¿Decía algún comentario? ¿Es todo el capítulo? Sí. Decía aquí, decía un comentario que Salomón les pedía que si estaban fuera de Jerusalén, cuando oraran, se pusieran en dirección hacia el templo, hacia Jerusalén. Y eso es lo que hacen los musulmanes. Yo he visto que los musulmanes cuando pueden orar, van en dirección hacia su Jerusalén, donde está la mezquita, o donde están en cualquier país donde haya mezquita, se dirigen hacia ese lugar. Así es, y ahorita que mencionas eso, me recordaste y lo mencionaste también en el caso de Daniel. Daniel oraba viendo hacia donde estaba aquí. Hacia Jerusalén. Hacia Jerusalén, Abría la ventana y no le importaba que lo viera. Él oraba y además acuérdate que Daniel oró en nombre de todo el pueblo, o sea, sí, porque Daniel realmente no había pecado, fue el pueblo el que pecó y dice, hemos pecado, o sea, identificándose con el pueblo, ¿no? Entonces, esto hace eco con la oración que hizo Salomón. Si tu pueblo estuviera cautiverio, estuviera cautivo lejos y todo, haz que sus ¿cómo se dice? Cautivadores o los que los llevaron cautivos, tengan misericordia de ellos. Y eso se cumplió ahí porque llegó Ciro y movido por Dios los dejó regresar a Jerusalén. Adelante. Sí, esa última, en el octavo, esa oración fue prácticamente profética, ¿verdad? Y menciona aquí que prácticamente fue profética, porque estaba profetizando el cautiverio de Israel. Así es. Bueno. Porque, como dices tú, vamos a ver cómo Salomón fue siempre en declive, ¿verdad? Sí. Fue en declive y realmente no obedeció. Y por no obedecer se dividió el reino, ¿verdad? Los asirios se llevaron a los del norte y luego más adelante Babilonia se llevó a los del sur. Entonces todo eso se cumplió, ¿no? Y cuando Daniel conocía la escritura, entonces por eso él oraba, ¿sí? Como pidiendo que se cumpliera esa promesa de Dios. Así es. Adelante, Armandito. Muy bien. Versículo 54. ¿Quieres que te los... ¿Perdón? ¿El 54 al final ya? No, 54 al 55 nada más. Ok. Déjame leer. Dice, cuando acabó Salomón de hacer
de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas hacia el cielo, y puso en pie y bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a todo el pueblo de Israel, conforme a todo lo que él había hecho. Ninguna palabra de todas las promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Bueno, aquí vamos a hacer... No, porque todavía sigue esta oración, perdón. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desamparen ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y en estas mis palabras, con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová Dios es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová vuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Hasta aquí hacemos una pausa en el 61. Como vemos, después de que se había hecho la oración hacia Dios, se levanta y se dirige al pueblo, bendiciendo al pueblo, pero haciéndoles ver que es necesario que guarden los estatutos y que sean obedientes. Por desgracia, muy pronto Salomón iba a fracasar en cumplir todo esto, en sus promesas, todo lo que había hecho. Por eso decimos que hasta ese momento era la época de oro de Salomón, bueno, de Salomón y de Israel, porque estaban con la bendición de Dios. Por desgracia, más adelante, pues empezó la caída. Después de haber dado la bendición al pueblo, vienen los sacrificios. En estos dos últimos versículos, vamos a ver, dice aquí en el 62, entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo, Salomón, bueno, dice aquí que en aquel tiempo, en el 65, ya por último, lo vamos a ver de una vez. En aquel tiempo, Salomón hizo fiesta y con todo Israel, una gran congregación desde donde entran en Hamad hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Y el 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su pueblo de Israel. Nos menciona aquí que fueron bastantes sacrificios. Dice aquí que fueron 22,000 bueyes y 120,000 y ovejas. 120,000 ovejas. Sí, Berenice, exactamente. Nos menciona el comentarista que después de que Salomón terminó de bendecir al pueblo, cayó fuego del cielo y consumió todos los holocaustos y las ofrendas.
Y también vemos que se congregó gente de todo, bueno, Israel, gente que venían de diferentes partes de la tierra, en este caso del norte de Israel, que venían del pueblo de Hamad, que está al norte de Israel, cerca del río Éufrates. Y también del lado sur, cerca del río de Egipto, de la moderna Wadi el Arish. Después de que se congregaron, después de que se llevó a cabo toda la ceremonia de la presentación y la iniciación del templo, toda la congregación regresó a su pueblo, gozoso y gustoso por todo lo que había, bendiciendo también a Salomón por lo que había hecho en honor a Jehová. Y cabe mencionar nuevamente que la fiesta se celebró en los días en las fiestas de los tabernáculos. Generalmente eran 8 días, pero en esta ocasión se celebraron durante 7 días. Los 7 primeros días fue para la iniciación y del templo, y los otros días, los otros 7 días fueron para la fiesta de los tabernáculos. Y habíamos nombrado que la fiesta de los tabernáculos conmemoraba los años que Israel estuvo vagando en el desierto. Por eso era apropiado dedicar el templo durante esa fiesta, puesto que ahora un santuario permanente representaba el final de la peregrinación de Israel. La gente pues asistió de todos los lugares y se fue contenta a sus hogares, ¿no? Regresó a su lugar de origen gozosos por las manifestaciones que había presenciado, las manifestaciones de Dios, la gloria y la presencia de Jehová en el templo. Y así es como termina el capítulo 8, un poquito largo, pero bien. Muy interesante. Tratamos de resumir. Bien, Juan Carlos, si puedes hacer algún comentario. Bueno, nada más agregar, si acaso se podría llamar agregar. ¿Cuántos animales sacrificaron en total? 22,000 100,000 más ovejas, 120,000. 120,000 ovejas, 100,000 bueyes. También, bueno, nos menciona que eran tantos los sacrificios Son que no se daban abasto los sacerdotes, entonces había más de 1,000 sacerdotes en diferentes lugares para poder llevar, y claro, los sacrificios fueron durante los 15 días. Bueno, fueron 22,000 más 120,000, nos da un total de 142,000 animales durante 14 días. Entonces, un promedio, porque yo leí en un comentario que era imposible que en un solo día hubieran matado 144,000, No. 42,000, sino se iban matando diario. Entonces, esto nos da un promedio de unos 10,000 animales aproximadamente diarios. De todos modos, eran demasiados animales que dicen que eso hubiera acabado con el ganado de todo un país, ¿no? O sea, esto indica cuánto ganado tenía Israel, como dices tú, la época de oro, que se podían dar esos lujos de matar 10,000 animales diarios, más que en el resto de Ferrería, ¿sí? Ahora, 10,000 animales diarios, que esto hizo que Salomón santificara un patio más, ¿sí? Para poder poner tantos animales. Ahora, ¿qué le hacían a esos animales sacrificados? Sí, exactamente, se los comían. Acuérdate que vino todo el pueblo de Israel, que eran millones. Eso fue un festín bueno, fue un pachangón de lujo, ¿sí? Un pachangón de lujo. Era una fiesta solemne. Si la construcción fue majestuosa, también la dedicación fue algo majestuoso, porque todo el pueblo comió durante 14 días. Yo creo que hasta itacate les dieron porque era demasiado. Y después de los 14 días, como nos dice aquí, como tenía el capítulo, ya cada chango a su mecate. Ya todos contentotes, pancita llena, corazón contento. Y como dicen, vinieron desde, el dicho hebreo que decía, desde Dan hasta Berseba, que era de norte. Todo el pueblo se dejó venir. No, fue una fiesta increíble, ¿no? Digna de Dios, ¿no?
Es muy interesante todo esto desde el capítulo 6, 7 y 8, que se refiere todo al templo desde que mandan a traer la madera, etcétera. ¿Se acuerdan de Hiram y que mandaron la madera, luego cómo empezaron a tallarla, las piedras, etcétera? Cómo quedó cubierto, como vimos en el video que pusimos, todo cubierto de oro y todo. Algo increíble, algo que jamás se ha vuelto a ver en la historia de la humanidad, un templo ni los mormones tienen un templo así. Y pero luego faltaba lo más importante, dedicárselo a Dios, ¿no? Y cómo fue esto también algo majestuoso, ¿no? Majestuoso y digo, ¿cómo no estuvimos ahí? Nos hubiéramos dado hartado de comer barbacoa y cosas así, ¿no? Muy interesante, Armandito, muy La presencia de Dios, el sí. Shibinac. Pero como Podría ser dices un tú, favor tremendo, pero algo único. pero como dijiste tú, hermanito, les duró poco el gusto. Vamos en capítulo 8, ya en el 11 ya viene la muerte de Salomón y vimos cómo terminó Salomón, ¿no? También que Dios igual que a Saúl lo desechó, ¿no? Y se lo dijo, voy a dividir el reino y todo. Pero fue muy interesante esto. ¿Tú, Brian, algo que quieras agregar? No, pues sí, sí, estuvo muy interesante realmente y lo resumiste muy bien, Armandito. Entonces, a mí lo que me queda claro es que el hecho de terminar el templo demuestra la fidelidad de Dios, ¿no? Para con su pueblo. Y vemos que el templo, como lo resumiste tú, sí era un templo de oración, un templo de testimonio para los de afuera, para que los extranjeros que se convertían a Jehová vinieran y adoraran, ¿no? Y era también un templo de justicia. Y comparado ahora con nosotros, pues nosotros, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, ahora somos el templo del Espíritu Santo. Y este templo también debe de orar, ¿verdad? A Dios, también debe de ser testimonio con los de afuera, para que vengan muchos a los pies de Cristo, y también debe de ser un templo de justicia, ¿no? Entonces, haciendo este tipo de comparación, realmente creo que tenemos un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. ¿Qué testimonio estamos dando para los de afuera, no? Y para terminar, no sé si fue en el versículo 34 donde dice, inclina, si nos arrepintiéramos, si se arrepintieran, ¿sí? Escúchalos, inclina nuestro corazón a ti. Y es igualmente para nosotros. Si no fuera por Dios, ¿sí? Y todos los días le pedimos, Señor, inclina mi corazón hacia ti para que yo pueda hacer lo correcto, no lo podríamos hacer. Al menos yo no. Bueno, esa es la obra del Espíritu, ¿verdad? Que nos ayude a ser obedientes, porque siempre la carne se rebela en contra de los deseos del Espíritu. Muy bien. Tú, Brendis, Uriel, algo que quieran agregar, que ya Armandito dio demasiada información. Sí, es mucha información realmente, como dices, estos capítulos que hemos visto, pues han sido muy interesantes porque nos han detallado con lujo que todo lo que es el templo, ¿no? Y los utensilios y todo, o sea, es una obra magnífica, realmente, solamente esto pudo venir de Dios, ¿no? Porque, como dices, no se ha visto jamás esto, ¿no? En toda la historia de la humanidad, bueno, a excepción de Salomón, ¿no? Como dices, como la providencia de Dios también le permitió a Salomón tener paz para que se hiciera ese templo, ¿no? O sea, que él no fuera como su padre David guerrero y que tenía que luchar y llenarse las manos de sangre para lograr todo esto, ¿no? O sea, esa providencia de Dios de decir, Salomón, tú no te vas a manchar las manos porque vas a hacer mi templo, vas a hacer mi casa, ¿no? Entonces es maravilloso todo lo que Dios acomoda sin que muchas veces nos demos cuenta cómo Él acomoda las cosas, ¿no? No se sale nada de su control y bueno, pues es maravilloso. También me llama mucho la atención cómo esta fiesta de los tabernáculos hasta hoy en día sigue festejándose en Israel, ¿no? Ellos siguen recordando de que Dios los sacó de Egipto y que son libres, ¿no? Pero desgraciadamente ya lo ven como, pues ya lo hacen como un ritual, ya no realmente como Dios quiere que sean las cosas, sino que ellos ya lo ven
pues como un ritual, ¿no? Como un católico va a la iglesia, no sé. Entonces, el punto importante es que lo que Dios quería que se festejara y que se celebrara, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención todo esto y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Es fascinante, como siempre lo he dicho, la verdad es que a mí es la historia, me ha fascinado mucho, me ha gustado mucho y bueno, pues Armandito, muchas gracias, muy bien explicado, muy bien resumido y bueno, pues eso es todo, gracias. Fíjense que leí un comentario donde dice que todo lo que hacemos para Dios, para el Señor, no es por nosotros, sino se lo debemos a Él. Es más, debemos estar agradecidos por hacer las cosas porque todo viene de Él. Él no es el que nos da la fortaleza, nos da la sabiduría, nos da el entendimiento. Nada es de nosotros, todo es del Señor. Eso es muy cierto, Armandito. Dice Santiago, todo don perfecto viene de Dios. Viene de Dios. Cuando Dios te da un don para ponerlo a su servicio, pues ese don no es tuyo, no lo adquiriste por ti, Dios te lo ha dado. Entonces no hay razón para la jactancia, ¿no? Sino más Así bien que estamos en deuda con el Señor. exactamente. Es lo menos que podemos hacer cuando Dios te da un don, ponerlo a su servicio, pero siempre la gloria debe ser para Él, no pavonearse uno. Digo, y otro comentario, es muy triste ver tan tremenda obra, tan majestuosa obra, de veras que en el video cuando vemos todo cubierto de oro y todo, ¿y en qué vino a parar todo? ¿En qué vino a parar todo? ¿Sí? Destruido totalmente por los babilonios, pero ¿por qué? Porque los babilonios pudieron que Israel no, porque Dios los entregó a los babilonios por desobedientes, por no obedecer sus mandos. Dios se los advirtió. Y el primero que falló fue Salomón, porque ¿qué diríamos? ¿Cuál fue la causa de la caída de Salomón? Sus vanidades, sus deseos sexuales. Las mujeres. Se dice que él no contribuyó o no adoró a dioses ajenos, pero sí contribuyó a hacer los altares para que sus esposas adoraran a sus propios dioses. Pues sí, hermanita, pero el dicho dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Fue como Adán quiso agradar a la esposa y mira todo lo que ocasionó. Mira, todo el lío que nos metió Adán. También lo que le pasó a Lot, ¿no? Por querer agradar a la esposa, ¿dónde fueron a parar? Sí, exactamente. hasta Sodoma. Y bueno, y eso nos indica una cosa, el pecado siempre trae consecuencias, siempre, siempre. Nunca va a haber un pecado que no traiga consecuencias. Y las hay consecuencias desde mínimas hasta terribles, ¿no? Y entonces, bueno, esto nos debe de ayudar a pensar antes de pecar, primero en las consecuencias que va a haber y eso tal vez sirva de freno para no pecar, ¿no? Pero a veces la carne es necia, ¿no? Y luego, ay, Señor, perdóname. Y cuando están las consecuencias, si hubiera escuchado la voz de Dios, etcétera, ¿no? Pero bueno, así es la naturaleza humana y contra lo cual tenemos que luchar, pero no en nuestras propias fuerzas, sino ya tenemos el Espíritu que nos fortalece para combatir. Tú, Para no caer en la oscuridad. Exactamente. Porque si no, sí. volvemos Nos damos cuenta que nos damos cuenta, como decía Leti, de la fidelidad del Señor, como nosotros actualmente y siempre desde que el humano ha existido, hemos fallado, ¿no? Y solamente Dios es el único perfecto. Entonces, eso nos hace que lo volteemos a ver a Él y que pues pidamos perdón y que andemos pues en su palabra, en su camino de Él y que no dejemos de estudiar su palabra, más que nada. Y digo, yo me quedé con los ojos o la boca abierta del que hicieron del templo que hicieron, del templo que acá Pati me está vacilando, del templo que hicieron, como todo era perfecto. Sí, y pues sí, hay que ser fiel al Señor. Me da risa. Te están haciendo cosquillas, dile, ¡oh, tate!
Ahora Pati va a decir algo. Adelante. Qué bueno que ya sigues mejorcita. Ah, Ya, ya, Hermana, ¿dónde quedó? sí, ya sigo mejor, gracias a Dios. No, pues, también a mí lo que me impactó es ver, por ejemplo, la perfección de, como decía Brenda, ¿no? Que no era nada más los materiales, las medidas, sino incluso los instrumentos que se utilizaban para la construcción. Y bueno, también ver cómo a pesar de que ya había pasado mucho tiempo, se había mantenido, ¿no? La fiesta de los tabernáculos y cómo era de gran importancia. Obviamente la fiesta lo que buscaba era pues honrar a Dios, ¿no? Pero sí también dices, híjoles, realmente esa carnicería de sacrificios de pecado, pues es prácticamente lo que nosotros pecamos, ¿no? Porque obviamente ellos lo tenían que estar haciendo constantemente. Si nosotros tuviéramos que haciendo eso, bueno, pues el sacrificio sería, yo creo que ahora aún mayor, no habría ya animal libre para que no se sacrificara de tanto pecado, pero nuevamente vemos que a pesar de todos los sacrificios que se hicieron, sí, Dios tuvo a bien proveer a su Hijo Jesucristo como ese Cordero perfecto que iba a satisfacer la necesidad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por todos esos pecados, ¿no? Y pues nada más. Amén. No cabe duda que has estado estudiando Romanos. Propicia. Ah, El único sacrificio que calmó la ira de Dios. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento nada más cubrían, era el curita nada más para ponerle ahí a la herida, el curita nada más, porque nada más cubrían el pecado, pero nunca lo quitaban, porque aún los animales estaban bajo la maldición del pecado. Pero como dijiste tú, el sacrificio perfecto, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero sin mancha que murió, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Un solo sacrificio. Ese sacrificio sí quitó el pecado. Ese sí quitó el pecado. El mismo Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, no dijo que cubre, que quita. Y amén, o sea, se queda uno. La carta de los Romanos nos deja humillados, de verdad, de lo que hizo el Señor por nosotros. Pues qué bien, me da gusto que Y agradecidos. humillados y agradecidos y boquiabiertos. Pues si ya no hay algún comentario más, la verdad, gracias Armandito, muy nutritivo el examen. Ya los capítulos que siguen ya son más decentes, de 20, 22, 23 versículos. Fue maratón. Sí, había que sintetizarlo porque de otra manera no hubiéramos podido, pero bueno, gracias a Dios que ahí vamos avanzando. De verdad que es un gozo. Miren, yo le digo a Leti, por ejemplo, ahorita somos bien poquitos, digo, no lamentes por los que no están, alaba y da gloria a Dios por los que estuvieron, ¿no? Doy gracias a Dios por los que estuvieron, porque todos quisiéramos ya estar en camita, descansar, pero miren, la necesidad de nutrir el espíritu siempre está presente aquí, ¿no? Entonces, yo les agradezco su presencia, es un gozo. Sí, así como Salomón no escatimó el llevar sacrificio a Dios, pues nosotros también debemos de hacer sacrificio de alabanza, sacrificio de estar a sus pies para poder alimentarnos, ¿no? Amén. Exactamente. Bueno, pues te paso ya el micrófono, Orielón, para que designes orador designado. Claro que sí, claro. Ya andamos ya casi durmiéndonos, pero aquí andamos al pie del cañón. Le vamos a pedir aquí a la hermana Patti que si ora que deje por el estudio, que terminamos. Adelante, Sister Patti. muy bien, pues bueno, vamos a orar. Señor y Padre bendito, Señor, pues agradecemos, Señor, como cada oportunidad que tenemos, Señor, de dar honra y gloria a tu nombre, Señor, la oportunidad de poder
seguir estudiando en pues tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, por la vida de Armandito, Señor, que pones en él la disposición, Señor, y el deseo de explicar, Señor, y ahondar, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos ha compartido el día de hoy, Señor, y agradecemos por cada una de las personas que están aquí presentes y agradecemos por todas las personas, Señor, que siguen las grabaciones, Señor, de los estudios a través de YouTube, Señor. Gracias por estos medios, porque a través de estos medios también llegan los estudios a otros hogares, Señor. Y agradecemos por la bendición que esto representa para ellos. Padre bendito, en esta noche, Señor, pues especialmente, Señor, queremos pedir por todas aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad. Especialmente, Señor, por Chávez, Señor, por su familia, Señor, por David, por las niñas, Señor. Oramos por una pronta recuperación, Señor. Oramos también, Señor, porque pues sus cuerpos puedan reaccionar satisfactoriamente con el medicamento, Señor, y agradecemos, Señor, infinitamente que pues sabemos que están bajo tu cuidado, Señor, antes que el cuidado que los medios humanos puedan dar. Y pues pedimos, Señor, por fortaleza, sabiduría, Señor, y que esto también sirva para que los corazones de ellos y de todos aquellos hogares, Señor, donde están padeciendo por esta enfermedad, Señor, que recuerden, Señor, que en ti hay un recurso de paz, Señor, en momento de turbulencia, Señor. Agradecemos también por la vida de las familias, Señor, que se relaciona con nosotros, Señor, y a quienes podemos dar testimonio, Señor, de lo que aprendemos, Señor, en estas oportunidades, Señor. Gracias por todo lo que tenemos, por el día de la semana que estamos concluyendo y por el día de mañana, Señor, que también tengamos oportunidad de seguir edificándonos unos a otros. Padre Santísimo, todo esto lo pedimos, Señor, confiado, Señor, que escuchas porque eres el Todopoderoso, omnipresente, Señor, dueño de todo, Señor, en tu mano tienes el universo, Señoría, y sabemos, Señor, que tu voluntad es perfecta, Señor. Ayúdanos a aceptarla, Señor, y a seguir adelante. Amén. 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 ¿Ya están durmiendo? Perdón. Amén, amén. Digo, pensé que ya se habían quedado dormidos. No. Estaba yendo el audio al final, pero Se cortó al final. hasta que dijiste amén, ya dijimos amén. Pues buenas noches a todos. Dios les bendiga. ¿Cómo llegó Paco? ¿Bien? ¿Ya regresó? No, Mante apenas se va esta semana, el lunes. Primero Dios, había sí. entendido que esta. Ok. Sí, a lo mejor no, no les expliqué bien, pero es esta semana. Ok. Primero Dios. Iremos orando, ¿eh? Dios te Gracias. a todos. Bye. Besitos, descansa. Quieres que descansen y si Dios no dispone otra cosa, nos vemos mañana. Primero Dios. Bye. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bye.